Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que se está haciendo viral en las redes sociales debido a un retweet de la Pontificia Academia para la Vida, de esa cuenta oficial, de otro tweet de The Wall Street Journal, en donde se dice que gracias a la nueva apertura del Papa Francisco, así lo ponen ellos, no son palabras del Papa, son palabras de The Wall Street Journal en su cuenta de Twitter, se está replanteando toda la doctrina católica sobre la anticoncepción, sobre la moralidad de los anticonceptivos. Voy a mostrarles ahora en pantalla, en este momento, aquí está la fotografía de el retweet de la Pontificia Academia para la Vida. Dice, debido a la nueva apertura del Papa Francisco, los teólogos católicos han reabierto el debate sobre la moralidad de la contracepción. Eso lo dice The Wall Street Journal. Yo no tengo mucho problema con lo que diga una prensa secular, pero llama la atención a los católicos que la Pontificia Academia para la Vida, sin ningún otro comentario o explicación, simplemente retuitea esto y dice acá más abajo, es un ensayo, el tweet de The Wall Street Journal remite a un ensayo que publican ellos, donde dice, ¿está la Iglesia Católica repensando la contracepción o la anticoncepción? Dice más abajo, gracias a la nueva apertura del Papa Francisco, los teólogos están revisando la moralidad del control natal por primera vez en décadas. Entonces, para hablar de este tema, de si es posible o no cambiar la doctrina sobre la moralidad de la anticoncepción, he invitado hoy para nuestro programa a la doctora Pilar Calva Mercado, una doctora muy reconocida mexicana que perteneció a la Pontificia Academia para la Vida, para que ella nos ayude a aclarar este punto. Así es que ese es el tema que vamos a estar tratando en este programa. Les invito a que se queden con nosotros. Creo que estará interesantísimo y sobre todo nos ayudará a aclarar pues la confusión que este tweet y otras publicaciones de las cuales hablaremos sobre de la Pontificia Academia para la Vida han causado últimamente. Eh, vamos a los invito pues a prepararse para escuchar a la doctora, pero antes quiero pedirles que, como siempre, me apoyen en este apostolado. Es muy sencillo lo que les pido. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho en este momento. Denle un clic al botón que dice suscribirse o suscríbete. Denle un clic también, por favor, al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba. Así ustedes le dan un like al video y le dicen a YouTube que les gusta el contenido de este canal. Y por último, pero no menos importante, por favor ayúdenme a compartir este video. Denle un clic al icono que tiene una flechita curveada para que sigan las instrucciones y puedan reenviar este video a familiares y amigos. Gracias a todos por su confianza y por su apoyo para este apostolado. Y bueno, pues aquí estamos recibiendo ya en la pantalla a la doctora Pilar Calva Mercado. Doctora, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está, padre? Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy privilegiada de estar en su programa. Bueno, es un honor para mí tenerla en este canal y bueno, no va a ser la última vez. Es la primera, pero no será la última vez que usted nos acompañe mientras usted nos conceda de su tiempo. Eh, Claro que doctora, vamos a ponernos en las manos de Dios para que el Señor nos ilumine en lo que vamos a tratar, para que Dios ponga en nosotros las palabras que Él quiere que nuestra audiencia escuche, para que también abra los corazones de las personas que nos están escuchando y todo esto sirva para la gloria de Dios, para la salvación de las almas y especialmente para bien de todos los matrimonios. Entonces vamos a comenzar a hacer una oración. Haremos el Padre Nuestro en latín. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat sí. voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte vita nostra, sicut nos dimittibus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentación, sed libera-nos a malo. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, pues ya estamos en las manos de Dios. Doctora, usted, como mencioné en la introducción de este programa, ha pertenecido a la Pontificia Academia para la Vida. ¿Nos puede decir un poquito de qué es lo que usted ha estudiado? ¿Cuál es su área de conocimiento? ¿Por qué le invitaron a la academia y cuánto tiempo estuvo allí? Sí, claro, padre. Bueno, yo estudié medicina por vocación. Tengo un papá médico, una tía médica, hermano médico, abuelo paterno médico. Entonces, bueno, pues tenía yo la vocación de médico. Me costó trabajo estudiar medicina, porque soy la única mujer con 3 hombres varones de hermanos. Entonces mi mamá como que no quiso mucho que estudiara medicina. Me costó llegar a la escuela de medicina, convencer que era mi vocación. Me acuerdo que un libro que me marcó fue una novela de Taylor Cadwell, la de San Lucas, de Médico de Cuerpos y Alma. Cuando yo estudio medicina, yo estoy en una línea más bien liberal, cientificista, vengo de la familia de científicos, que a veces caen en cientificismo, y pues no tengo una claridad ética de qué es correcto y qué uno no debe de hacer como médico. Porque aquí no nada más es una cuestión de fe, es más, no es un dogma de fe, se puede razonar. Y justamente en este tema, cuando yo estoy en segundo año de la carrera, tengo que ir a mi clase de salud pública, me llevan a un poblado, pues, como nuestros pueblos mexicanos, en aquel momento sin calles, sin agua corriente, mucha pobreza, y me piden como encomienda, y yo no me lo cuestiono, que toque de casa en casa y reparta anticonceptivos. ¿Y qué hice yo? Pues obedecer la encomienda en vez de contrastar, porque yo había perdido mi clase teórica, que era, tú siempre vas y lo primero que haces es levantas un censo de salud. Quiénes viven ahí, si hay diabéticos, si los niños tienen sus vacunas, o si los han pesado, no sé, ¿no? Pero bueno, esa fue la encomienda que recibo justamente en este tema. Entonces yo misma me engancho en este tema del anticoncepcionismo, reparto anticonceptivos, al no aceptarlos por vía oral, al no entender, pues me voy un paso más adelante. Y entonces me dicen, pues como las personas no entienden, pues ahora el cometido 15 días después es vayan y pongan inyecciones de Depo-Provera, que es de inyección anticonceptiva que puede dejar a una mujer estéril de 3 a 6 meses y causarle serios efectos de salud. Ya muchos años después supe por libro de farmacología que causan 150 cambios químicos en el cuerpo de una mujer. Y bueno, pues obviamente de ahí pasé al aborto, de ahí pasé a estar, nunca hice uno, pero bueno, era al principio de los 80, estaba poco liberado, pero bueno, mis profesores con los que yo me llevaba bien, pues ya tenían todo preparado para hacer diagnóstico prenatal y abortos, pero esperaban que se liberara legalmente. Entonces yo estaba en esa parte, y así es como llego en 1982, estaba yo en quinto año de la carrera, tenía que preparar una tesis de pregrado, y llego al laboratorio de un genetista. Yo sabía que quería hacer genética, desde que llevé en mi carrera genética, a mí me encantó esa rama, sobre todo genética clínica, entonces tengo una especialidad en genética clínica. Entonces cuando pude escoger a dónde ir, todo lo que son la divina providencia, ¿no? Tenía un hermano en París, mi papá dijo, ¿por qué no buscas a alguien en París donde te vayas a estudiar y te quedas con tu hermano? Pues bueno, pues el lugar ya estaba destinado, yo no es que buscara y dije voy a París. Pregunté a mi profesor liberal si conocía algún genetista. Les recuerdo, en los principios de los 80 no había barrita de Google para saber quién estaba al otro lado del mundo. Me dice, el mejor genetista es francés y está en París. Vamos a escribirle. Tus cartas van, cartas vienen, nada de WhatsApp, ni mails, ni nada. Y me recibe en su laboratorio. Y llego yo al laboratorio de un gran científico, que era mi pasión por llegar con él. Dije, casi premio Nobel, voy a estudiar con él. Es la única parte que a mí me interesaba. Y todavía cierro mis ojos y recuerdo la cara de mi querido profesor Jérôme Lejeune. Y yo dije, esta persona no solo es muy inteligente, yo vengo de familia de personas muy inteligentes, conversaciones muy inteligentes, amigos muy inteligentes, o sea, no es que me lampareara a cualquier inteligente, pero él me llamó la atención porque dije, él tiene algo especial, es un sabio, ¿no? Hoy diría yo, es un santo, pero en ese momento es un tema que yo no tenía en mi radar, entonces yo solamente escribí, se me hizo un sabio, dije, seguro voy a aprender muchísimo.
me designa mi trabajo de tesis en el laboratorio. A mí nunca me ha gustado mucho el laboratorio ni las oficinas, a mí me gusta tocar panzas de pacientes. Pero me invita también a estar como su sombra en todas sus consultas, y ahí recibo mis primeras lecciones de ética. Yo decía, ¿qué tiene esta persona que defiende la vida cuando acaba de atender uno que no va tan bien y causa sufrimiento? Yo venía con el chip, pues si no puedes hacer nada y no puedes eliminar el sufrimiento, pues elimina al que sufre, ¿no? Pero entonces con frases cortas como por ejemplo, la medicina está para terminar con las enfermedades, pero nunca para terminar con los enfermos, porque eso es una cobardía científica. Entonces me fue educando, no a través de la fe, que yo nunca me preguntó nada de cuál era mi fe ni cómo me portaba yo, porque yo creo que no hubiera entrado ni el primer día, ¿no? Al final, él fue el que me presenta con un lugar que se llama la Roma, la Ciudad del Vaticano, la Academia de la Vida. O sea, yo no sabía de esos temas. Yo vengo de una línea y hice mi tesis de pregrado en el Colegio de México, un tema muy feminista. Entonces yo venía incluso muy contaminada y diciendo, bueno, Ciudad del Vaticano es un estado misógino, ¿qué quiero saber de ahí? ¿No? Pero me va dejando sus escritos y a través de él entiendo lo que es la pontificia de la vida. Otro día les platico más de Lejeune. Pero él fue un gran amigo de San Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque él es un gran científico reconocido mundialmente, porque abre el campo de la genética a la medicina. Gregorio Mendel, por cierto, un monje agustino recoleto de encierro, es el que da las leyes de la herencia. Pero se queda en aplicación, o así se dan las cosas, pero no está aplicada a la medicina. Y Lejeune encuentra la primera enfermedad que claramente su causa es genética. No porque sea hereditaria, sino porque se ve muy afectado el material de herencia. Todos tenemos nuestro material de herencia empastados en unos libritos que se llaman cromosomas y tenemos 46, dos de cada uno. Uno nos da papá, otro nos da mamá. Y estas personas tan especiales, grandes en amor, ¿no? Con cierta debilidad en sus facultades de inteligencia, pero que nos hacen grandísimos en el amor, facultades las dos muy humanas, no sabían la causa. John Landon describió cómo era su carita, qué pasaba con ellos, pero nunca dijo a qué se debía. De hecho, eran unas personas muy discriminadas, que pensaban que era secuela de sífilis y entonces pues los amarraban de las patas de las camas y no los dejaban salir. Entonces él encuentra que es por un cromosoma 21 de más, entonces él se considera el padre de la genética moderna. Por esa razón, él es invitado a la Pontificia Academia de las Ciencias. ¿Qué son en general las pontificias académicas? Son organismos pontificios porque dependen de la Ciudad del Vaticano, en las cuales, en las temáticas de las distintas academias, por ejemplo, en la de la salud, pues se tocaban temas de salud, en la de la familia, pues temas de familia, en la de social, pues temas de las sociales, ¿no? Y así. Para atraer a los mejores expertos del mundo que debatan en el campo del Vaticano. Entonces, lo que muchas veces se debate ahí no es necesariamente cuestiones de magisterio, ¿no? Hay unos que opinarán de una manera, otros de otra, pero son eventos casi siempre a puerta cerrada. Y una vez que el Santo Padre entiende cuál es la temática que está en discusión, entonces dicta lo que sí es un documento al magisterio. Puede dictar una encíclica, puede hacer una carta apostólica, puede hacer un documento de la Congregación de la Fe, ¿no? Y entonces ahí sí ya es magisterio y ya estamos obligados a seguirlo, ¿no? Pero no así cuando es unas opiniones que se van a vertir en una academia. O sea que Pero la academia... una academia pontificia no tiene autoridad magisterial realmente. Exactamente, padre. Es una opinión de científicos que van a exponer un tema de interés al magisterio, porque el magisterio no inventa cosas, escribe a partir de la realidad y dicta la línea ética o la línea doctrinal de acuerdo al tema. En el caso de los temas de la vida, pues son líneas éticas que cualquier persona con una recta razón y con inquietud científica las entiende. No necesita estar bautizado, no necesita, ¿no? Porque no son dogmas de fe. Entonces, ya había la Academia Pontificia de las Ciencias, ya había la Academia de la Salud, pero en 1900
no me acuerdo el año, pero bueno, encarga San Juan Pablo II al Papa, al doctor Lejeune, que él ve la necesidad de crear una academia que toque solo los temas de la vida, porque la Academia de Salud igual toca la depresión, que toca las enfermedades tropicales, que, ¿no? Muchos temas. Entonces, como que la pastoral de la vida es una pastoral transversal, atañe a otras, ¿no? A la familia, pues, a la del adulto mayor, ¿no? A la de los jóvenes, etc. Entonces, esta está así. Entonces, le encarga que vaya pensando y le vaya ayudando en crear una pontificia Academia de la Vida para que se toquen los temas sobre la vida humana, sobre todo. Incluso creo, si no se me equivocan las fechas, que lo invita a desayunar para empezar a hacer este proyecto cuando él sufre el atentado. Lejeune estaba desayunando con el Santo Padre. Lejeune era muy celoso a su tiempo, entonces él iba lo mínimo a un lugar para no abandonar a sus pacientes. Entonces él, en vez de irse a la audiencia, él se va al aeropuerto y él va volando hacia París cuando él tiene un intenso dolor abdominal, llega directo al hospital, otra vez no hay WhatsApp, no hay redes, no hay nada, nadie sabe qué está pasando en Roma, no le encuentra nada, pero justo su dolor fue al mismo tiempo que estaba recibiendo los balazos. Eso es interesante conocerlo. Sí, es interesante. Yo sé también que ese día, 13 de mayo, si mal no recuerdo, 81, el Papa Juan Pablo II iba a anunciar la creación también del Instituto para el Matrimonio y la Familia, que Ah, ahora el se de llama San Juan Instituto Pablo Juan II. Pablo II, pero no se hizo eso porque vino el atentado. Y el Papa entendió que primero él tenía que sufrir el dolor y ofrecer su dolor para que este apostolado diera fruto. Esto me lo contaron a mí porque yo estudié en el Juan Pablo II, la maestría que ofrecen aquí en México de Ciencias de la Familia, y fui profesor allí, por eso esa historia siempre se cuenta, ¿no? Que Qué bueno. ese día iba a anunciarse la creación del instituto. Pero es significativo también que estaba hablando el Papa ese mismo día con Jérôme Lejeune sobre la Pontificia Academia para la Vida. Es interesante este dato también. Aunque surge en el 93, porque pasan varios años donde ellos. Entonces es una academia en donde se solía hacer una atestación, da pena decir que se solía porque se quitó, ¿no? Pero todos los miembros solíamos hacer una atestación donde en resumen consistía en lo siguiente, que nosotros éramos apóstoles de la vida y servidores de la verdad. Eso son poquitas palabras, pero que significan mucho. Pero dicen mucho. Dicen mucho, exacto. O sea, uno diría, es lo mismo que hace un médico o que hace cualquier científico, independientemente de su credo religioso. Porque un médico que no sirve a la vida puede ser un homicida, ¿no? Porque tienes todo el conocimiento y decir, este no me cayó bien, lo voy a eliminar, o ya me da mucha lata, o no me paga, o no sé, ¿no? Entonces, yo creo que en el corazón y la vocación de un médico está ese apóstol de la vida, que significa toda persona es valiosa en sí misma. La que va a llegar en una circunstancia de pobreza, la que va a llegar en una circunstancia de riqueza, la que va a llegar con un cromosoma 21 de más o sin él. O sea, ese es lo que significa apóstoles de la vida. Y servidores de la verdad, quiere decir que hay verdades objetivas, que en el caso de los temas de la vida son temas biológicos, bios vida, ¿no? Y hoy la ciencia moderna es la bioética. Pero llama la atención porque no le llamaron Academia de la Bioética. Fíjense, justamente todos los documentos del magisterio que se refieren a estos temas hablan de la vida. El Evangelio de la Vida, el gran documento de San Juan Pablo II. ¿No? Hablan de la Academia Pontificia de la Vida. En Aparecida hablan de crear comités ¿no? de la defensa de la vida, de la bioética. ¿No? Entonces, a él le encomiendan la creación de esta academia, que va a tocar, claro, temas que tienen que ver con salud o con familia, pero para responder por qué San Juan Pablo II, hay que recordar, fue el que brillantemente acuña el término, nos empieza a alertar de dos cosas, la cultura de la muerte y el relativismo ético. No quiere decir que empieza con él ese tema, pero él lo pone como algo muy claro en su magisterio, ¿no? Entonces, justamente esta academia es responder a esos nuevos ataques que va a tener que la iglesia responder.
y que van a atacar a lo que la Virgen de Fátima justo alertó. El último ataque será la familia. Y en el tema de anticonceptivos, la persona más atacada es la mujer es el corazón de un matrimonio y el matrimonio es el corazón de una familia. Así es. Entonces, ahí entran todos aquellos que tienen este servicio a la verdad y este apostolado a la vida de diferentes disciplinas. No todos somos médicos, éramos médicos. Hay filósofos, hay sacerdotes, ¿no? Hay matrimonios, o sea, no todos tenemos que estar, hay investigadores, ¿no? Pero todos nos une en común el estar inquietos en estos temas de defensa de la verdad y el apostolado de la vida. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted formando parte de la academia? Lejeune la crea en 1993, ahí es cuando surge, que por cierto es muy vanguardista nuestra iglesia, nuestro magisterio de la iglesia, hay que reconocerlo, es extraordinario el magisterio de la iglesia católica, porque la primera respuesta a la acuñada del término de bioética viene por la iglesia católica, crea la Pontificia Academia de la Vida en el 93. Y es hasta después donde hay la respuesta al mundo secular, ¿no? Entonces, en el 93 se crea, Lejeune es su primer presidente y fundador, estando ya muy enfermo. A él le detectan un cáncer de pulmón terrible a fines del 92. Él muere en abril del 93 y la academia empieza en el 93. Yo empecé en la academia en el 2003. O sea, cuando a mí me dieron mi nombramiento oficial, 10 se años estaban después. celebrando los 10 años de la academia y justamente es cuando se abre, bueno, es un año después, en el 2004, y se abre la causa de beatificación del doctor Lejeune. Y me acuerdo perfecto que el cardenal Angelini lee lo que se llama su biografía espiritual. Que por cierto la leyó en italiano, yo medio le sabía, pero a mí, yo dije, no, la leyeron en español, en inglés, porque la entendí perfecto, no, la leyeron en este. Entonces, la vida de Lejeune es un resumen de lo que es la pontificia de la vida. Lejeune fue un gran científico, pero fue un sabio porque él siempre siguió una línea ética sin amedrentarse ante ninguna amenaza. Lejeune, por su descubrimiento, debió de haber recibido el premio Nobel. Y él supo el día que lo perdió, porque él no faltó a la verdad, porque le dijeron que declarara que la vida no empezaba cuando se unen los gametos, el óvulo y el espermatozoide, que hasta hoy se llama concepción, por quien cambia el término, sino 14 días después de la implantación. Entonces él llama en la noche a su esposa y le dice, acabamos de perder el premio Nobel, porque dijeron, si no componen este, lo quieren. Y él nunca llenó su cabeza de basura, nunca dijo, es que si soy premio Nobel voy a influir más que si no soy. O sea, él es un resumen claro no importa qué pide el mundo, él es un fiel servidor de la verdad, cueste lo que cueste. Y su defensa, por ejemplo, de no haberse hecho diagnóstico prenatal y eliminado a niños malformados, pues le sirvió que le recortaran donativos, mucho ostracismo. O sea, leer su biografía es decir, voy por el camino de la verdad, porque me pasa todo esto, o no, yo estoy cómodo, a lo mejor estoy faltando a la verdad, ¿no? O cuando uno tiene esas dificultades, sobre todo el ostracismo, ¿no? De decir, bueno, pues voy bien, porque así es esto, cuando se defiende la verdad, generalmente no es el más popular. Entonces, esa es la idea de la Pontificia Academia de la Vida. Hay unos miembros, que es lo que yo estuve, que se llaman miembros ordinarios, que cada 5 años renuevan este nombramiento. Yo estuve dos periodos, estuve 10 años, hasta el 2012. Y hay otros que se llaman miembros correspondientes, que son miembros nombrados directamente por el Papa, que son, bueno, eran vitalicios, ¿no? Ok. Porque sí es cierto que en el 2013 se cierra completamente y no regresan o no son llamados otra vez todos los miembros que se supone que eran vitalicios correspondientes. Ok, hubo una renovación de la academia en 2013. Exactamente, Ahora, quería exactamente. preguntarle, en ese tiempo, usted estuvo 10 años, es bastante tiempo. Me imagino que participó en muchas sesiones con los miembros de la academia. ¿Nos podría decir si en esas sesiones se debatían cuestiones doctrinales o no se debatían esas cosas? ¿O se No, limitaban al debate científico?
se debatía más la parte científica. De hecho, los primeros años, ya no me acuerdo exactamente cuántos, quizás los primeros 4 años, eran sesiones totalmente a puerta cerrada, ¿no? Y únicamente una media jornada, el último día, se abría al público en general. Precisamente para un poquito evitar esa confusión de, bueno, pues alguien está hablando de algo que a lo mejor magisterialmente no se ha pronunciado. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en Dignitas Persona en 1986-87, pues no se habló de a qué hacer con los embriones que sobraban en los congeladores, ¿no? Embriones supernumerarios o sobrantes que les llaman. Y pasaron 20 años, llegar al 2008, para que otro documento ya hablara del tema. Mientras que pues hubo que discutir el tema para comprender a profundidad, porque dar un documento del magisterio es cosa cerrada, ¿no? Ya es inmutable, irrefutable, porque se ha estudiado, y en el caso de los temas de ética, suficientemente bien lo que es la ley natural, ¿no? Lo que es el conforme natura, el contra natura, etcétera, para poder dar un veredicto. Entonces ya hubo un pronunciamiento en el número 19 de estas personas, pero no es algo que se hace, o sea, te tardaron 20 años. Entonces, ese tipo de discusiones, pues uno oye de todo y uno puede decir, ay, pues en esto me convence, en esto me convence esto, pero yo no puedo decir, esta es la línea del magisterio. Todavía estaba en discusión hasta que ya sale un documento. Así es como funciona. Pero mi Triste. pregunta también es si había un ambiente en el tiempo que usted estuvo, un ambiente como pareciera que hay ahora, al menos en algunos miembros, así por lo que se está publicando últimamente, había un ambiente de cuestionar doctrinas ya constantemente enseñadas por la iglesia o no había ese ambiente. No, no había ese ambiente. Podríamos tener diferentes opiniones en algunos temas, pero prácticamente eran en temas todavía no estudiados, todavía que no hubieron pronunciamiento, ¿no? O como en todos los ambientes, pues siempre hay gentes más conservadoras, más liberales, pero el tono común no era discutir sobre los temas de magisterio. Más bien, estaba tan bien elaborado el programa que casi los primeros días era el tema más biológico o médico, el segundo tema era más el tema filosófico y el tercer día era el tema justamente teológico de magisterio, ¿no? Entonces se llevaba muy bien el orden, porque uno entendía la parte médica, uno entendía la parte filosófica y uno entendía la enseñanza del magisterio en el tema. Es más, era más bien reafirmar lo que ya estaba y si había algún puntito que todavía no estaba claro, pues decir este punto necesitamos esperar a que haya el pronunciamiento. Es un punto que no está todavía tocado, como puedo poner el ejemplo de los embriones sobrantes, qué hacer con ellos, sobre todo la adopción de embriones sobrantes entre el Don Vite y Dignitas Personas. Sí. Bueno, sí, la pregunta que le hice es por lo siguiente, porque, bueno, usted sabe la razón por la que le invité, ahorita es porque está causando un poco de confusión este retweet de la Pontificia Academia para la Vida, de otro tweet de Wall Street Journal, en donde se dice que debido a una nueva apertura del Papa Francisco, así lo ven ellos, de Wall Street Journal, esto no es del Vaticano, esto lo dice The Wall Street Journal, que debido a una nueva apertura del Papa Francisco se está repensando la moralidad, los teólogos están replanteando la moralidad de los anticonceptivos. Ahora, no es la única vez, no es la primera vez que la Academia para la Vida pareciera que está a favor de cuestionar la doctrina. Ahorita vamos a hablar de esa doctrina, pero pareciera que algunos al menos están a favor de cuestionar, de replantear la doctrina o que quisieran que cambiara, porque también en el mes de julio hubo otra noticia que causó revuelo de un libro que publicó la Pontificia Academia para la Vida, eh, basado en un seminario, una serie de conferencias que se dieron, donde también alguno por ahí abre la posibilidad a que
esta doctrina sea cambiada. Después quisieron clarificar y dijeron que, bueno, no era la intención, pero el hecho es que quedan allí estas cosas y da la impresión, la razón por la que me interesa hacer este programa es porque se llama Conservando la Fe. Entonces, a veces están sucediendo cosas dentro de la iglesia. Lamentablemente, yo tengo unos programas que he hecho sobre cómo algunas personas que tienen influencia en la vida de la iglesia, algunos de ellos pues son obispos o cardenales, de pronto dicen cosas en público que confunden a la gente porque parecen ir en contra de la doctrina católica de siempre. Y se va haciendo un ambiente, esto va permeando el pensamiento de mucha gente, un ambiente de que, o una creencia de que la doctrina católica se puede cambiar, que la doctrina tiene que amoldarse a los tiempos, ¿verdad? O al gusto de la gente que le toca vivir en cada época, o a la mentalidad de la época. Pero obviamente, según lo que usted nos está diciendo, esta no es la función de la Pontificia Academia para la Vida, el poner en discusión una doctrina que ya está establecida por la Iglesia. Pero es importante que la gente escuche a alguien como usted, que fue miembro de esta Pontificia Academia, que tiene muy claro cuál es el objetivo. Es un servicio a la iglesia, pero no es un organismo magisterial y no le toca a los científicos resolver cuestiones morales, creo yo, ¿verdad? Eso está fuera del ámbito de un científico, ¿no? La cuestión moral de si es un acto es bueno o malo desde la perspectiva de la fe, de la revelación cristiana, pues le toca a quien tiene la autoridad en la iglesia para definirlo. Ustedes científicos le prestan un servicio a la autoridad eclesiástica aportándole los datos de la ciencia, pero no les toca a ustedes dar el veredicto. ¿Es así? ¿Estoy entendiendo claramente? Es así, padre, que de hecho en el tema de anticonceptivos sí lo logra entender, no la parte de teología, y a veces desconocen algunos médicos la parte del magisterio en los temas como lo desconocía yo cuando me di a diestra y a siniestra a repartir y imponer anticonceptivos. No solamente no conocía la parte del magisterio, pero no había hecho una reflexión ética, porque cortar unas trompas de falopio, los tubitos por donde pasa el óvulo y se da la concepción, a una mujer que está enferma del corazón, del pulmón, del riñón, de la paciencia y de la diabetes, pues el único órgano sano que le queda es ese. Eso se llama una amputación y está mal. Yo no puedo amputar un órgano sano porque hay un principio de ética médica racional que puede entender el ateo, el judío, el practicante y el no practicante, que es yo solo le puedo cortar o el muñoncito del dedito o de la rodillita para abajo lo menos posible a un paciente diabético, porque está avanzando gangrena y si pasa al tronco se va a gangrenar todo y se va a morir. Entonces sacrifico una parte del cuerpo porque está muy enferma por salvar el resto del cuerpo. Entonces hay muchas cosas que podemos entender, pero lo que sí es muy importante y es, además de esto de no era cuestionar la doctrina de la iglesia, más bien difundir la doctrina de la iglesia, porque lo que sigue avanzando es la ciencia. Ese es el peligro del término bioética. O sea, lo que sigue avanzando es la capacidad científica, ¿no? Se descubren nuevos anticonceptivos, se descubren nuevos chochos para hacer abortos, se descubren nuevas técnicas que permiten prolongar la vida de alguien, pero los criterios éticos son los mismos, ¿no? Así es. Entonces la idea de Potter fue hacer una ciencia puente entre las dos. En realidad no hay que hacer una ciencia puente, hay que aplicar los principios éticos acá. O sea, Entonces, la ciencia, otra, el avance científico va planteando nuevas cuestiones a la teología moral, pero los principios no van evolucionando. Los principios de la teología moral son perennes, ¿verdad? Lo que pasa es que la ciencia avanza y el avance científico provoca nuevos interrogantes a la teología moral, al magisterio. El magisterio tiene que responder, ¿verdad?
Ahora ya podemos científicamente hacer tal cosa, pero el magisterio nos tiene que decir, esto que se puede hacer, ¿es lícito o no es lícito a los ojos de Dios? ¿Es compatible o no compatible con la visión que Dios nos ha dado sobre el ser humano? ¿Es Claro. así? Es, Hasta así, por ejemplo, cuando escriben Donum Vitae, el don de la vida, no habían hecho ninguna clonación. Entonces ahí no está incluido el tema, uh-huh. ¿no? En el 97 hacen a Dolly, Sí, ya se puede hacer la clonación y se puede prever que podría llegar a hacerse con el hombre, y entonces en el nuevo documento de Dignitas Persona hay unos numerales sobre clonación. ¿Hicieron unos nuevos criterios éticos? No, toman los mismos, ¿no? El respeto intrínseco al ser humano desde el momento de su existencia, que es la concepción, ¿no? El respetar la originalidad de la transmisión de la vida, que la vida inicia de una donación en cuerpo y alma de un esposo y una esposa, ¿no? Que sean las condiciones para que biológicamente se encuentren. Y eso no sucede acá. Que por cierto, son los criterios base también para el tema, y ahí es donde está el problema ético y de pecado o de magisterio del uso de anticonceptivos, porque se pierden estos dos mismos. Pero bueno, más bien se va retomando. Y no es que exclusivamente hay un documento que habla sobre el tema de anticonceptivos, pero todos los documentos del magisterio, no resúmenes de congresos o de ponencias, ¿no? Sino documentos del magisterio, todos llevan una secuencia donde no hay contradicción entre uno y otro, porque la verdad no se puede contradecir, así ¿no? Porque es. la ley natural no ha cambiado. O sea, yo como les digo de chiste, o sea, sí, si llega un momento en que yo me reproduzco por el aparato reproductor y amo por el aparato circulatorio, como es el día de San Valentín, pues amor, el criterio va a cambiar, pero el acto de amor esponsal más grande es en la sexualidad igual que el otro, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie, ¿no? Que entonces ya seríamos otro tipo de especie, esto es inmutable, porque parte de algo inmutable, no se puede cambiar porque alguien diga ahora va a ser distinto, ¿no? Entonces pero eso es lo que San Juan Pablo II también va previendo, y por eso yo creo que trata de apuntalar estos temas y crear la academia. Lo yo leo entre líneas, no lo sé, me tomaré un cafecito con él, espero llegar al cielo, y le preguntaré, porque era una manera de contrarrestar lo que él llamó el relativismo ético, que no se supiera claramente qué está bien y qué está mal, ¿no? Coquetear un poquito con, si alguien me dio permiso, ahí sí, si no me dieron permiso, no. No, pues el mal es el mal y nadie te puede dar permiso a robar, ¿no? Entonces, Así es. esa es la idea, que esos temas que pudieran parecer que no hay respuesta de bien mal, ¿no? De pecado o no pecado, que eso es relativismo, este organismo ayuda a que tengan los elementos para que el magisterio clarifique nuevamente, insista nuevamente, no cambie, sino apuntarle los mismos criterios de qué está bien y qué está mal, porque ese es el relativismo, que no haya claridad de qué está bien y qué está mal, como dice San Juan Pablo. El peor pecado hoy es la no existencia de pecado, porque nada está bien ni está mal, todo depende. Quisiera recordar un pasaje de la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI, que parece que este es el documento que está en la mira de los, no sé si llamarlo así, progresistas eclesiásticos o izquierda eclesiástica, aquellos que quieren hacer la iglesia al gusto del mundo y cambiar la doctrina de la iglesia para acomodarla al pensamiento de la mayoría de hoy. Eh, eh, hay, pareciera que tienen en la mira la Humane Vitae, que esta es la encíclica que quieren demoler, y bueno, todas las encíclicas posteriores o las afirmaciones magisteriales posteriores a Humane Vitae que han reafirmado la doctrina que allí se expuso. Específicamente en el número 14 de Humane Vitae dice así: hay que excluir, como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. Queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. O sea, con esto se excluyen todos los anticonceptivos artificiales, están excluidos. ¿Es así?
Estoy... Es así, es Ahora, así. Es un tema largo, padre, pero efectivamente la consecuencia biológica más clara, ¿no? Cuando dicen un término horrible que viene justamente de estas, ahora le llaman la nueva agenda, la 2030, pues hubo también la del 2000, hubo también la del 95, y nada más le van cambiando el nombre. Es que hay una agenda muy grave 2030, pues sí, pues sabes, también hubo una de 2000 que era la meta del milenio, y también hubo la del 95, y también hubo la de los 70 del Cairo, pues no, esto no es nada nuevo. Pero casi adoptan ese término del hijo no deseado, no planeado. Entonces yo les digo, a ver, la consecuencia más natural de que se entreguen en una relación íntima que debería ser responsable de un varón y una mujer, biológica, es un embarazo. Yo soy de chiste, a mí si llegan una parejita de alumnos y me dicen, doctora, díganos que no estamos embarazados, pues yo digo, bueno, si han estudiado juntos, juegan cartas y van al boliche, pues no creo. No, doctora, ¿y qué onda con la prueba de amor? Digo, pues me están diciendo que han tenido relaciones. A ver, mi niña ve a tomar muestra de orina, ¿verdad? Y sale llorando porque sale positiva. Y yo les digo, les voy a dar su certificado que están bien saludables. O sea, un hijo es planeado desde que se tienen relaciones íntimas, claro. porque no hay además ningún anticonceptivo Oiga, más que... y yo le explico a la gente, esa parte del cuerpo con la que los esposos tienen el acto conyugal se llama aparatos reproductores u órganos reproductores, y ese nombre no se los puso ningún papa, eso la biología, en los libros de biología vienen así. O sea, es la parte del cuerpo que sirve para eso, para la reproducción, que nosotros hablamos de procreación en el ámbito católico, pero, o sea, como usted dice, hay una consecuencia natural, no religiosa, de este tipo de actos. Están ordenados a la procreación. Querer negar Claro. la realidad, bueno, pues eso no es salud mental y no lleva al bien de las personas. La ciencia precisamente nos ayuda a conocer la realidad como es para mantenernos en ese orden que hay en la realidad, ¿verdad? Ahora, Entonces, dígame. lo que yo sí le puedo decir, padre, es que tristemente durante los años que yo estuve, era miembro correspondiente una gran mujer muy cercana a San Juan Pablo II, a Lejeune y a Santa Madre Teresa de Calcuta, que es Mercedes Arzú de Wilson. Ella simplificó muchísimo un método natural. Y todas las sesiones, cuando se iba a consensar entre todos, que eso sí era por consenso, cuál era el tema del siguiente año para empezar a preparar y ver a quién se invitaba y todo. Y bueno, eso sí se puede consensar, ¿no? Unos querían que fuera de cuestiones del final de la vida y otros sobre tal, y otros. Se consensaba y sacaban, ¿no? Ella siempre le dolía mucho porque siempre no quitaba el renglón, ¿no? Pues vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la planificación. Y ya la veían así como diciendo, es tema cerrado, ya no nos metemos, ¿no? Eso sí me llamó muchísimo la atención, porque yo también había leído tanto a Pablo VI como a San Juan Pablo II, que ambos reafirman que la raíz de la cultura de la muerte es el anticoncepcionismo. Este es un tema gravísimo de querer modificar, no solamente porque no se puede modificar, porque una vez que esto se modifica, todo lo demás va a pasar como bueno. Oiga, y no solamente de lo que usted mencionó, sino también es la anticoncepción, yo lo entiendo también como la raíz de la revolución sexual que estamos viviendo ahorita. O sea, el primer comportamiento desordenado sexual generalizado sucedió en los matrimonios con la anticoncepción. O sea, se perdió la castidad en los esposos, se perdió la virtud de la castidad. Entonces no podemos esperar que haya castidad en los jóvenes ahora si en el mismo ámbito sagrado del matrimonio se perdió esta virtud con la anticoncepción. Entonces Exacto. viene toda la revolución sexual, o sea, con el mismo principio con el que se defiende la anticoncepción, que es separar el significado unitivo y procreativo del acto conyugal, con ese mismo principio se defiende la pornografía, la masturbación, todo el degenere sexual, o sea, uniones del mismo sexo, unión libre, todo tiene como fundamento esa separación del significado unitivo y procreativo del acto conyugal que Dios quiso que estuvieran juntos, que no separáramos nosotros.
Claro. Dígame usted si... Y es el origen del aborto, padre. O sea, También, yo les digo, a ver, no vamos a llegar a 0 abortos si no llegamos a 0 anticonceptivos. sí. Porque a mí me parece mucho más grave, ¿no? O sea, la imagen de ver un niño abortado es mucho más choqueante, ¿no? Pero ese niño ya pasó por aquí y Dios sabrá de qué forma va a llegar con él. Le dieron la oportunidad de llegar al cielo. Pero abortar de la mente de unos esposos que son los concreadores con Dios, o sea, ellos no crean nada, pero Dios quiso crear con lo que ellos dan, pues es turcar el plan de Dios. O sea, esos niños no van a existir y no van a llegar al cielo. Es mucho más grave. Entonces, ya lo decía Pablo VI, el aborto es una consecuencia del anticoncepcionismo. Siguiente tema que ya tampoco se empezó a tocar, o con excepción y no sé qué. Y de ahí nos seguimos, ¿no? Pues abrir Así la es. puerta a las técnicas de reproducción artificial, pues ahí hay un montón de abortos. El origen es el mismo, ahí fabricamos vidas sin que haya uniones. Así es. Y en los anticonceptivos, pues hay uniones borrando el significado de la vida. Entonces, la raíz del mal es la misma. Entonces, el que este tema, o sea, no es aleatorio que sea el primer tema que se va a atacar, porque es el tema de ataque fundamental a la familia. Me parece a ¿Cuántas mí familias muy están interesante. destruidas por este tema? Doctora, quisiera resaltar eso que usted, ese vínculo que usted ha hecho entre anticoncepción y aborto. Es muy importante que la gente lo entienda, porque yo conozco muchísima gente, católicos y practicantes, que dicen, yo no, estoy totalmente en contra del aborto, pero no estoy en contra de la anticoncepción. No se dan cuenta de que en realidad están apoyando también el aborto implícitamente, porque están apoyando el principio sobre el cual se funde el aborto. Yo creo que de todas las revoluciones que ha habido, la revolución sexual es la que ha traído más víctimas, porque el aborto es el mayor holocausto en toda la historia de la humanidad y lo ha traído la revolución sexual. O sea, porque detrás de un aborto hay una relación sexual que no debió haber sido. O sea, un acto sexual que no debió hacerse. O sea, si alguien no quiere ser papá, no quiere ser mamá, simplemente debe abstenerse de usar de su capacidad reproductora. Simplemente así de sencillo, ¿verdad? Como dice usted, no se van a embarazar a los jóvenes por tomar café juntos, ¿verdad? Por ir al cine juntos, ¿no? Eso no causa el embarazo, ¿verdad? Pero estamos en un tiempo en el que la gente está volviendo tan libertina que, y tan apegada a su placer, a su hedonismo, que prefiere negar la realidad que dejar su vicio. Entonces es muy importante entender que si apoyamos la anticoncepción, en último término estamos apoyando la cultura de la muerte, la cultura del aborto. Eh, este, y es el paso siguiente necesariamente, ¿no? Es que hay como una cadenita, ¿no? Contracepción o anticoncepción, aborto y luego eutanasia y todo lo demás que viene contra la vida, ¿verdad? Eso me parece importantísimo. Dígame. Y agregando un poquito ahí, padre, es no solamente es en la mentalidad, y hay varios anticonceptivos que solo son anticonceptivos, pero sí hay al menos dos anticonceptivos, que esto ya tendríamos que hacerlo con mucho más despacito, con algunas imágenes para que quede muy claro, eh, que en sí pueden tener también un mecanismo directamente abortivo. O sea, yo no estoy diciendo que esos anticonceptivos siempre causen aborto, pero si fallan los mecanismos anticonceptivos, pueden llegar a ser abortivos. Y tristemente son los anticonceptivos más usados por el matrimonio. Así nombrándolos rápidos, son los hormonales en la presentación que sea, pastilla, inyección, parchecito, los implantes que ahora están de moda, en la píldora del día después, que se considera un hormonal, y el dispositivo intrauterino, el DIU que le llaman. Entonces, sí es muy grave porque pues es un pecado muy grave atentar contra la vida de manera directa, ¿no? Entonces sí es un tema que yo la única ventaja que veo y agradezco su programa es siempre como Dios quiere sacar algo bueno de algo malo, ¿no?
ante el título, ¿se puede cambiar la doctrina? Pues la respuesta es no, pero nos permite además hablar de un tema que hoy ya nos está hablando. Así es. Yo se los decía, cuando yo hablo con los sacerdotes o hablo con los del seminario, les digo, es que a un matrimonio le ayuda que le preguntes lo que en mexicano decimos. ¿Usted es casado? ¿Usted es casada? Sí. ¿Cómo se cuida? ¿No? Que realmente no voy a contar una así. Yo me cuido de una infección, de un bicho, de un ladrón, pero no de un hijo. Pero bueno, es el mexicanismo. Si uno dice, ¿qué método anticonceptivo usas? A lo mejor no entiendes. ¿Usted cómo se cuida? Ah, no, mi esposo me cuida, te dice, ¿no? Entonces es un término muy mexicano que todos entendemos, porque puede haber materia grave y ser un pecado incluso mortal. Entonces sí es un tema que hay que revisar y pocas guías de confesión escritas lo traen, ¿no? Pero además orales menos y mucha gente con trabajo sabe preparar una confesión, le ayuda, ¿no? Que el padre pregunte, e incluso había un sacerdote que ya que preguntaba y le decían, les explicaba dónde estaba el mal, les decía, tu penitencia es leerte este libro, y era un folletito chiquito de planificación familiar natural o paternidad responsable, ¿no? Con métodos de regulación natural, naturales que engrandecen al matrimonio. Entonces, si uno quiere detener todas estas agendas de revolución sexual, la más conocida hoy, la más traumatizante hoy es la 2030, hay que regresar a este tema, ¿no? Exactamente. Porque la ideología de género, su antídoto es este tema. Pero se habla de la ideología de género, de dónde es, de dónde viene, quién la promueve, la geopolítica y que la Amazonia. Pero nadie dice, ¿qué hago para no caer ahí? ¿No? Entonces decimos, a veces pienso que casi la estamos promoviendo. Entonces, la gran ventaja que veo solo de este tema es que al menos el término de humane vitae y que existe un documento de Pablo VI vuelve a surgir. Y creo que tenemos una oportunidad, todos los formadores. A mí me encanta muchísimo formar a través de mis consultas, formar a través de mis pláticas, de estas entrevistas que agradezco muchísimo, porque al final de cuentas lo más importante es la formación de la conciencia de las personas. Así Que es. sepan qué está bien y qué está mal, qué los va a hacer felices y qué los va a hacer infelices, porque todos queremos ser felices. Y también hay que saber para dónde camino, ¿no? Por eso me gustaría, doctora, que este fuera pues el primer capítulo, a lo mejor de un segundo o tercero si es necesario, con usted, para ayudar a los matrimonios que nos están escuchando y a los jóvenes que están en el noviazgo, porque es muy importante que desde el noviazgo sepan estas cosas y las platiquen bien, eh, a comprender la sabiduría que hay detrás de las enseñanzas de la iglesia y cómo esa sabiduría está en compatibilidad con la ciencia, no está en oposición a la ciencia. La moral católica no puede oponerse al progreso verdadero científico, sino que van de la mano porque Dios es la verdad, la suma verdad, y toda verdad tiene una única fuente que es Dios, la verdad teológica, la verdad revelada, la verdad que conocemos por las ciencias humanas, tienen todas como fuente a Dios y el orden que Dios ha puesto en la realidad, en la creación. Entonces, no hay ninguna incompatibilidad entre razón y fe, entre teología moral y ciencia. En realidad, van en la misma línea y se llega, digamos, al mismo bien por diferente camino, pero no van en contra. Entonces, mire, yo le digo esto porque la gran mayoría de las personas que han venido conmigo, tengo 22 años de sacerdote, a hablar de este tema, de que están usando anticonceptivos o se han hecho la cirugía para ya no poder concebir, varones o mujeres. La gran mayoría me dice dos razones. Me lo pidió el médico y el sacerdote, tal sacerdote me dio permiso. O sea, mucha gente, y yo creo que eso los que están escuchando, si es el caso, hermanos, hermanas que están escuchando este programa, que están usando contracepción, anticoncepción o se han operado, después vamos a hablar más de qué se puede hacer, porque es muy importante que sepan que la redención es para todos. Todos podemos cometer errores y yo creo que mucha gente se equivoca en esta línea no porque hayan sido malos, porque consultaron un médico y el médico les dijo, opérate, es lo mejor que puedes hacer. O tómate la pastilla, o ponte el parche, o usa esto porque para ti es peligrosísimo otro embarazo. Y claro, cualquier mujer se asusta. Si un médico le dice, para ti un embarazo más es peligrosísimo,
Claro que se va a asustar la mujer y se asusta el papá y se asustan los hijos. ¿Eh? Y si el sacerdote le dice a la mujer o al varón, le dice, en tu caso tú tienes razones para usar esto, o yo te doy permiso, que es todavía peor decir así, porque ningún sacerdote tiene permiso de brincarse el evangelio, ningún sacerdote puede autorizar el pecado, pero es muy lamentable que gente por el engaño de un médico o por el engaño de un sacerdote, que no juzgamos la conciencia del médico ni del sacerdote, pueden también estar confundidos ellos, pero que llegue a dañar así su matrimonio y su salud, ¿eh? Y el proyecto de Dios para su familia, pero todo tiene remedio. Quiero que sepan los que nos están escuchando que sí hay en la doctora y en un servidor la voluntad de seguir hablando de este tema que es muy extenso, porque es importante que sepan desde ahora, si alguien que nos está escuchando está usando anticonceptivos o se ha operado, es importante que sepan que hay redención, que hay esperanza. No podemos hablar de este tema nada más diciendo todos los que están usando contracepción, todos los que están operados son unos pecadores y se van a condenar, no, de ninguna manera. No, esa no es la voz de la iglesia tampoco. La iglesia nos enseña la verdad para que si nos hemos desviado del camino, bueno, siempre podemos retomar el camino, ¿verdad? Y usted, doctora, tiene experiencia en ayudar también a gente a sanar el matrimonio, a sanar su vida, gente que ha ido por este camino equivocado, que a lo mejor por falta de formación, porque nadie se lo dijo, porque en su familia es lo que vio y ahora está repitiendo el patrón, pues ha ido por ahí, pero se puede sanar, se puede retomar el camino correcto y la misericordia de Dios siempre es más grande que cualquier error que podamos cometer si nosotros sinceramente buscamos la verdad, si decimos, Señor, me equivoqué, aquí estoy, me equivoqué, ten misericordia de mí, ayúdame. Dios no nos va a patear. Dios siempre nos va a conducir por el camino de la sanación y nos va a llevar a una unión cada vez más profunda con Él. Así es que este tema no va a quedar agotado en este programa porque es extenso, pero ojalá que pueda despertar el interés de los matrimonios que nos están escuchando, de los matrimonios especialmente los que van empezando, los que a lo mejor están usando ya anticoncepción y de los que tal vez han tomado decisiones más complicadas de revertir, como una cirugía, sepan que vamos a hablar más de este tema y los vamos a ayudar. El objetivo es ayudarlos a que en la situación en la que están se acerquen y retomen el plan de Dios para su matrimonio y para su familia. ¿Qué piensa, doctora? Así es, padre. Yo generalmente les digo, cuando es antes del matrimonio, yo les digo, ven al curso para que entiendas que ahora es la gran diferencia para tu matrimonio, para tu felicidad matrimonial, el usar anticonceptivos o los periodos naturales infértiles que tenemos las mujeres. Y si al final de cuentas no decides usarlo, pues es decisión de ustedes, no mía, ¿no? Entonces, uno puede proyectar una felicidad. Ya cuando ya están casados, yo les digo, si tu matrimonio es bonito, si dejaras este tema, se va a volver más bonito. Si ya es feliz, se va a volver más feliz. Pero la mayoría, la realidad, y quizás va a ser lo que el corazón de la mayoría de los que nos escuchan, por estadística, se encuentran en el uso de anticonceptivos. El matrimonio es un camino de felicidad, querido así por Dios, y de santidad, ¿no? Pero cuando nos alejamos del camino, eso hace infeliz el matrimonio. Yo les decía a los psicólogos algún día, ustedes cuando les llegan ahí de que no, pues es que queremos ver qué vamos a hacer porque ya estamos al borde de tronar, que preguntaran si usan algún anticonceptivo. Entonces, tengo amplia experiencia de saber lo que ya nos había dicho el magisterio, como decir, ya me lo habían dicho, pero ya lo estoy viendo y ya lo estoy entendiendo, ¿no? Así es. Entonces, que uno, que debe ser su misma experiencia, yo es más parte médica, usted quizás en las profundidades espirituales, pero uno pesca el matrimonio ya hacia el borde de la separación y ve uno que el origen es esto. Cuando repara uno este tema, el matrimonio, bueno, se vuelve a unir,
vuelven a ser felices, vuelven a querer estar juntos, ¿no? Porque siguen el camino de Dios para el matrimonio, para la sexualidad matrimonial. Y a los jóvenes decirles, ¿sí?, igual que se los dijo a los matrimonios, siempre hay la posibilidad de una castidad secundaria, de la cual también quisiera hablar para los jóvenes. Es decir, no importa si ya usaste, no importa si ya te usaron, ¿no? Y que como te usan corporalmente y en este aparato reproductor y no quieren beber, pues claro que te quisieron usar anticonceptivos o te encargaron que tú los uses o que ella los use, etc. ¿Sí? Siempre puedes quererte animar a hacer las cosas diferentes, porque en el fondo de su corazón, cada mes, sobre todo las niñas, están apanicadas de haberse embarazado. Entonces ni siquiera están viviendo ese plan tan maravilloso de Dios para este acto, porque lo están viviendo fuera del contexto que lo quiso, ¿no? Entonces, creo que este es un programa y un tema para valientes, padre, porque le agradezco porque es valiente de su parte, pues decir, no nos queda claro por qué retuitearon, y creo que sí valdría la pena que hubiera una aclaración, decir, bueno, pues es el X post que lo pone no sé quién, pero bueno, la línea del magisterio se recuerda en X para este 10, y en continuidad, pues lo podemos ver. Y por el otro lado, es un programa de valientes para decir, regresen a este tipo de programas, sepan la verdad del tema, valoremos por qué nuestra madre iglesia nos pide un camino de una cierta forma, porque nos quiere felices. O sea, no quiere que estemos infelices, queremos que estemos felices. Y la felicidad no se encuentra en la propuesta del mundo, se encuentra en la propuesta de Dios. Es el capítulo más importante del Génesis, ¿no? Sí, tiene toda la razón y quisiera decir algo para, bueno, para todo el público, pero especialmente para los sacerdotes que ven este programa, porque sé que hay sacerdotes que tienen la confianza de seguir este canal y que se han comunicado conmigo allá en lo privado. Agradezco esa confianza. Quiero especialmente para los que somos sacerdotes recordar un pasaje del Vademecum para los confesores sobre algunos temas de moral conyugal, en el que precisamente se habla de este tema de la anticoncepción y dice aquí en palabras muy claras lo siguiente. Dice, la iglesia siempre ha enseñado, siempre, no es últimamente, no es a partir de Pablo VI, ya estaba antes la Cástico Nubi, y dice aquí, la iglesia siempre ha enseñado la intrínseca malicia de la contracepción, es decir, de todo acto conyugal hecho intencionalmente infecundo. Esta enseñanza debe ser considerada como doctrina definitiva e irreformable. Este documento es de 1997, 12 de febrero de 1997, y fue publicado por el Pontificio Consejo para la Familia para ayudar a los confesores. Así es que, queridos hermanos, si una vez oyen un sacerdote que en confesión le dice, no te preocupes, eso no es pecado, bueno, tienes que saber que el sacerdote a lo mejor no conoce este documento que estoy leyendo, es el Vademecum para los confesores, para que tengamos toda la doctrina clara, para que podamos conducir a los fieles en la confesión por el camino de la vida eterna. Sepan que esta doctrina, dice aquí, es irreformable. Y este documento obviamente fue aprobado por San Juan Pablo II. Entonces, sí, desgraciadamente hay una corriente en la iglesia que pretende amoldar la iglesia al mundo, ajustar la doctrina a la mentalidad de la gente de hoy, pero los cristianos no podemos hacer eso porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no va cambiando. Yo digo, Jesucristo no es como la chimoltrufia que como dice una cosa dice otra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la doctrina de Cristo es para siempre. Y en la verdad está nuestro bien. En la verdad conservamos la vida. Y en la verdad vamos caminando hacia nuestra perfección, hacia la vida eterna. Por eso es importante estas cosas. Y estoy de acuerdo con lo que dice la doctora. Vamos a aprovechar este tweet. Vamos a aprovecharlo para hablar nosotros en positivo de lo que la iglesia siempre ha enseñado.
de lo que es la doctrina católica y de lo que la ciencia, la verdadera ciencia también nos revela sobre lo que hace bien al hombre. Entonces, doctora, estamos llegando al cierre de este programa porque se nos está acabando el tiempo, pero no estamos terminando con el tema. Estamos dejando pendiente esto y mientras usted me conceda de su tiempo a mí y a nuestra audiencia, pues vamos a seguir hablando de estas cosas para que los matrimonios que nos escuchan puedan tener el acceso a lo que la iglesia enseña y a lo que la ciencia auténtica nos dice también para nuestro bien. ¿Qué le parece? Muy bien, padre, pues quedo comprometida con ustedes, claro que sí. Es mi tema preferido. Los Excelente. temas de la vida. Excelente. Pues muchas gracias, doctora, por habernos acompañado en este programa y bueno, ya próximamente nos ponemos de acuerdo para darle continuidad a lo que hoy comenzamos. Vamos a darle gracias a Dios a través de una oración del rezo del Ave María. Y con esta oración le pedimos a la Virgen María por todos los matrimonios que nos están escuchando, por todos los jóvenes que están en el noviazgo y sienten el llamado de Dios a formar una familia, para que la Virgen María y San José también, ellos intercedan por todos los que tienen esta hermosa vocación y que puedan conducirlos por el camino de la verdad. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Amén. De Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Gracias por su confianza y los animo a que conserven su fe. Hasta la próxima.